Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor José Manuel Marchal, bienvenido. Muchas gracias, don Javier. ¿Cómo me suena su cara? Muy bien, el profesor José Manuel Marchal es profesor de Historia de la Universidad Francisco de Vitoria. Él es experto en Cisneros, es el tema de su tesis doctoral, y vamos a hacer una serie de programas sobre la Reforma católica, porque no, como dice el profesor Luis Suárez, usted me corregirá, aquí no hay reforma y contrarreforma. Aquí no hubo una reforma de los protestantes y una reacción de los católicos porque la Iglesia está doble. No, hubo una reforma católica y después hubo otra reforma que se separó de la Iglesia, que es la de... Muchas reformas, que es la que se separó de la Iglesia. Y aquí, como no tenemos prejuicios, pues no hablamos de contrarreforma. Los que tengan prejuicios, aquí no tenemos prejuicios hasta para hablar bien de la Iglesia Católica, para decir la verdad. O sea, que no hay Además, más. es una verdad hermosa. Por lo tanto, vamos a empezar, pues por Cisneros. O sea, nos viene muy bien porque es el tema de sus tesis y porque Cisneros es el que empezó a hacer algunas cuestiones. Vamos a dedicarle, si le parece, 2 capítulos a Cisneros. Tenemos tiempos para hablar aquí en este programa, y vamos a empezar por decir quién es Cisneros. Bueno, Cisneros es el que seguramente es el cardenal español más famoso de la historia. Posiblemente el arzobispo de Toledo más conocido, el personaje eclesiástico español del que más se ha escrito, del que más publicaciones hay a lo largo del tiempo, del que más se ha tenido interés en hacer publicaciones, incluso ha dado el salto a lo comercial. Hay quesos, hay varios barcos de la Armada, creo, que incluso han llevado su nombre. ¿Su nombre? Es decir, es un hombre de una extraordinaria importancia histórica. Lo que pasa es que de una gran complejidad también, y que quizá a los historiadores se nos escapan muchas de sus facetas, ¿no? En general, ¿qué podemos decir sobre él? Bueno, en Cisneros es un franciscano. Es un hombre que nace como Gonzalo y que hacia la mitad de su vida, quizás su madurez, él sufre una transformación muy fuerte. Vamos a situar en el tiempo. ¿Nace en qué año? 1436. 1436. La fecha sobre su nacimiento era también una incógnita. Sus biógrafos no se aclaraban. En tiempo reciente ha habido un artículo muy interesante que ha fijado prácticamente, yo creo que sin duda, la fecha del 36. Bien. Sí sabemos que era un hombre muy maduro ya cuando se hace cargo de ser confesor de la reina Isabel. Ya cuando en las 2 regencias se sabe que es un hombre prácticamente octogenario, es decir, muy mayor. ¿Y muere? Y muere en 1517, en Roa, en la archidiócesis. Por eso en el 2017 se ha celebrado el quinto centenario de su muerte. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver. Hombre, origen, familia... Su origen es en Torrelaguna, que es un pueblecito precioso de la Comunidad de Madrid, que en el siglo XV pertenecía, digamos, a esa gran cosmos que era el señorío de los arzobispos de Toledo. Sí. Su familia es una familia de un origen incierto. En su aspecto paterno creemos que vienen de Palencia, de Cisneros, aunque su genealogía es parte de reconstruida, ¿no?, con un aspecto quizás de exaltación. Y su madre sí era habitante y sus antepasados maternos de Torrelaguna. Pueblecito a 40, 50 kilómetros de Madrid, ¿no? Que merece una visita. Carretera de Burgos, a la derecha. Con una iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Espectacular. Su padre está enterrado en esa iglesia. Bueno, sus familiares, todavía se conserva la lápida, que es también una visita muy, muy, muy bonita. Pues bien, esa familia tan diversa, de un estrato humilde, aunque cercano al poder, pues da origen a su persona, ¿no? ¿Y él se mete franciscano? No. Él estudia gramática en Alcalá, quizás se prepara para una carrera eclesiástica, se va a Salamanca a estudiar Derecho Canónico,
él era bachiller en cánones y creemos, sus biógrafos creen que va a Roma, donde posiblemente se ordena sacerdote, aunque no está claro. Es una vida hecha antes de que, digamos, se sistematicen las biografías y no se conoce muy bien cuándo. Él vuelve a España, ya como sacerdote, y vuelve además con un documento pontificio que es una bula de expectativa. La bula de expectativa es una bula que facultaba a su poseedor de hacerse cargo del oficio eclesiástico que vacara, es decir, que quedara libre inmediatamente. El que vaca, casualidad, que los historiadores creemos que no es casualidad, es el arciprestazgo de Uceda. Uceda es también un pueblecito muy cercano a Torrelaguna que participaba de esa comunidad religiosa. Y es un momento, quizá el primer momento crítico de su biografía. Él entra en confrontación con el arzobispo Carrillo. Carrillo, digamos que es el gran confrontador con el proyecto de los Reyes Católicos, aunque lo había estimulado, lo había fomentado, en un último momento se convierte quizá en un lastre en todo ese proyecto político que estaban emprendiendo. Cisneros, que ya es parte de toda esa realidad que se está creando nueva, entra en confrontación con Carrillo por esa competencia eclesiástica, por esa reforma que está ya predestinando Cisneros, y Carrillo lo manda preso a la cárcel eclesiástica. La cárcel eclesiástica no es quizá como lo que creemos, una prisión de barrotes. La cárcel eclesiástica es un lugar donde cumplir una pena apartado de su beneficio, fuera de lo que es la jurisdicción eclesiástica, ¿no? En cualquier lado, en cualquier caso. En cualquier caso es cárcel. Es cárcel, o sea, privación de libertad. Eso es. La realidad de todo ese proceso es que él llega a un acuerdo con Carrillo, se terminan entendiendo, abandona la cárcel eclesiástica y es fichado por otro de los grandes eclesiásticos de la historia de España, que es el cardenal Pedro González de Mendoza, que era entonces obispo de Sigüenza. Ya estaba en marcha junto con toda su familia, los Mendoza, el infantado, pues todo ese grandísimo proyecto de mecenazgo político, cultural que tenían en marcha. Sí, sí. Y don Pedro lo manda nada más y nada menos que como canónigo y capellán mayor de la catedral, en un momento en el que la catedral está próxima a su finalización, en el que la capilla mayor, que es el lugar emblemático de una catedral, pues tiene que adquirir esas connotaciones. Y además lo hace vicario general en la ciudad de Sigüenza. El señorío de Sigüenza pertenecía a los obispos, es decir, la jurisdicción directa y su posición como juez interviene directamente en Sigüenza. Eso es hacia 1478. Algo debió de pasar en su espíritu, en su biografía. Creemos que también la muerte de algún familiar, posiblemente su madre. Algo en él explota y decide pues hacerse franciscano. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Ya maduro, ya con una experiencia política, con una experiencia eclesiástica y además de gestión, porque se había hecho cargo de negocios y de la administración de uno de los obispados más importantes de España, ¿no? Esa ruptura, él además es clara hacia el franciscanismo, y no es casualidad. En la provincia de Guadalajara, en todo lo que es Castilla, se está desarrollando desde el siglo XV un movimiento de reforma muy fuerte en los franciscanos, que es la observancia. Y en Guadalajara hay un centro fundamental de esa observancia, que es la Salceda. La Salceda es un eremitorio, un convento en despoblado entre Peñalver y Tendilla. Esa doble jurisdicción, Peñalver pertenecía a la Orden de Malta, de San Juan, y Tendilla pertenecía al señorío de los Mendoza. Esa doble pertenencia a dos jurisdicciones situó la Salceda en el centro, y eso pues le da una serie de libertades y atractivos a la hora de fundar. Y Cisneros se va allí, pasa también por Toledo, pasa por el desierto del Castañar de los franciscanos, pero se asienta definitivamente en la Salceda como el lugar donde él pues se siente a gusto, donde él incluso es nombrado guardián, es decir, empieza a hacer carrera dentro de los franciscanos. Esa conversión
pues quizá la propia orden y su propio temperamento y su propio espíritu le lleva a ir adquiriendo cargos y haciéndose una persona notable, a la que se le consulta, en la que emprende proyectos de gobierno, y el cardenal ya Mendoza vuelve a echar mano de él. Vuelve a echar mano de él porque en el año 1492 se reconquista la ciudad de Granada. El confesor de la reina Talavera es nombrado arzobispo de Granada y quedaba vacante ese gran cargo, ¿no?, que era el de ser la conciencia de la reina, el consejero, digamos, del espíritu, del fuero interno. Y en 1492 Cisneros se hace cargo, no sin reticencias, del confesionario real de la reina. Bueno. Es decir, algo muy fuerte, muy importante. Y muy providencial, ¿eh? Y muy providencial. Fíjate que en el año 95, con la muerte de Mendoza, en una decisión personal de la reina, Isabel pide a la Santa Sede, al Papa, que designe a su confesor, a Fray Francisco, como arzobispo de Toledo. Nada menos. Nada menos. Eso, en lo tradicional de Castilla y los arzobispos toledanos, era un choque fuerte, porque lo habitual era que los arzobispos fueran señores y participaran quizás de la aristocracia, ¿no? Es algo que era muy común a la Iglesia europea de ese momento, ¿no? Es decir, la Iglesia alemana estaba aristocratizada, la Iglesia castellana claro. lo estaba. Era uno de los hitos que... Sí. que Antes de seguir al arzobispado, ¿cuál es el comportamiento de Cisneros como confesor de la reina? Es muy significativo. En él ya hay presente... De la reina católica. De la reina católica. Cuidado, además, que es de que una no estamos mujer- hablando de estamos una mujer hablando de la humanista. reina más importante de la historia de España. Sí, seguramente. ¿Cómo? Seguramente. Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda. Él tiene ese matiz espiritual franciscano, pero a la vez es un hombre de una sólida formación personal y tiene claro lo que está ya en camino, ¿no? Él se hace cargo de esa situación, de que la reina tiene de entre manos un proyecto político, religioso, que va más allá de lo circunstancial de las ciudades, del reino en sí. Y yo creo que en lo que es esa dirección espiritual, él toca puntos esenciales, sobre todo cuando son conscientes de que hay otro continente. Claro. Y que, bueno, ya ha sucedido en Canarias, ya sabían que había otra cosa ahí. Y bueno, desde la Santa Sede se está haciendo magisterio, ¿no? Y se está diciendo que no son sujetos de esclavitud, en primer lugar, que hay algo más ahí, que son seres humanos, y la reina, en el codicilio de su testamento, ya establece precisamente que son sujetos de derecho y que eso queda fijado en en el orden constitucional del reino, imperecedero, pues hasta que Francisco de Vitoria fije. Me han explicado, usted que es historiador sabrá, yo estas cosas no sé, que el codicilio de la reina tiene valor de ley constitucional. O sea, tanto el testamento como el codicilio son... Como la Constitución de ahora. Sí. Digamos que los testamentos reales en el antiguo régimen tienen un valor extraordinario en cuanto, bueno, que es última voluntad, pero además fijan principios políticos inalienables y que obligan al sucesor a cumplirlos. Y ahí se dice que los habitantes de esas tierras son sujetos... Y que se tenga atención sobre ellos. De derecho. De derecho. En un momento en el que ella muere en 1504, en el que pues el descubrimiento americano está por hacerse en su gran parte, el geográfico. Sí. Pero ya son perfectamente conscientes de que esa realidad alma, es nueva. De que tienen alma. Y que tienen alma, y que ese alma es una responsabilidad de los príncipes. Y el Papa deposita en los reyes esa responsabilidad de evangelizarlos como primera medida. Se adopta la forma de colonización, de comercio, pero esa forma será muy tempranamente descartada, y lo que se hará y exportará gracias a ese testamento isabelino será precisamente que la evangelización de América es la prioridad, y luego que lo que se tiene que hacer en América es construir instituciones tan válidas como fueran. Y en todo eso Cisneros algo tiene que ver. Interviene.
es la conciencia de la reina. Son parte de toda una visión espiritual. Está el humanismo, es una visión intelectual en el que están participando pues de una manera crucial, ¿no? ¿Y a eso cómo le llamamos, profesor? ¿Reforma o contrarreforma? Reforma y reforma ¿Cómo llamamos mayúsculas. el concebir cuando algunos discutían en el continente si los indios tenían alma? Y la reina y la conciencia de la reina, que era Cisneros, dice, ¿cómo que tienen alma? Son sujetos de derechos. ¿A eso cómo le llamamos? ¿Reacción? ¿Contrarreforma? Bueno, está bien, empezamos bien Bueno, sigamos con el esquema, porque el tiempo avanza. Sí. ¿Qué pasa después? Él se hace cargo del arzobispado de Toledo y pone en marcha muchas iniciativas extraordinarias. En 1499 se funda la Universidad de Alcalá. Era una universidad medieval que venía de siglos atrás y que él reforma y reconstruye para convertirla en algo moderno. Y eso es una contrarreforma, claro. Eso es una reacción, hacer una universidad, ¿no? Escoger algo medieval y convertirlo en algo luego nuevo. es una reforma. Sí. Bueno, luego existe la reforma católica. Pusieron andamios. De ladrillo y de neuronas. Bueno, es que en los libros de texto lo que se ha explicado es lo contrario. Entonces vamos... Que una reacción, además es absurda. No puede reformar algo en reacción a nada, ¿no? Universidad de Alcalá. Universidad. Y además universidad con una doble vertiente. Para formar al clero de la Archidiócesis de Toledo, pero con una visión más allá. Es decir, que sirva como modelo de colegio universitario. Y luego con un aspecto filológico. La cuestión de la Sagrada Escritura y de la lengua en la que la Sagrada Escritura estaba contenida era un debate muy fuerte en la cristiandad medieval y ya moderna. Cisneros se detiene, y detiene muchas de las rentas, en establecer especialmente que la universidad tiene que ser un lugar donde se forme y donde se investigue. En primer momento, en un sentido filológico, y es cuando decide hacer la Biblia políglota complutense, que es la reunión en varios volúmenes del texto depurado, cuidado de la Sagrada Escritura en las distintas lenguas en las que se nos había transmitido a lo largo del tiempo y que la Iglesia había considerado válidas. Ese avance es extraordinario, y cuando llegue la Reforma protestante, la calvinista o la anglicana y todo ese mare magnum que explota en Europa, ya hay un precedente español de extraordinario valor, que es esa Biblia. Esa Biblia servirá luego a la Biblia de Amberes, de Benito Arias Montano, ya en el reinado de Felipe II, cuando se defina perfectamente esa contribución española a la filología y la Sagrada Escritura. O sea, usted está diciendo que quien pone en valor los textos de la Biblia y de la Sagrada Escritura es un cardenal católico. Y franciscano. Y nada más y nada menos que el confesor de la reina, que tiene ese cursus honorum. O sea, no fue Lutero. Sí, no fue Lutero. Bueno, por aclarar las cosas, usted sabe que aquí... No, la Iglesia desde el siglo XV estaba en debate sobre la cuestión filológica y de la Sagrada Escritura. No se admitían determinados libros y lo que era necesario era una investigación. Cisneros funda un colegio universitario para detenerse en eso. Lleva rentas, lleva personal académico competente, los mejores filólogos, los mejores hebraístas, los mejores griegos, para poder elaborar eso, ¿no? Bien, sigamos adelante. ¿Y qué más cosas hizo? Pues luego tiene una dimensión política, ¿no? A saber. Pues él, al ser conciencia de la reina, pues también adquiere obligaciones en esa relación. La reina textualmente se refiere a él pues como la persona en la que se deberían de depositar, digamos, garantías para que en la imposibilidad de su hija para reinar y, digamos, la controversia que pudiera haber sobre la vida de sus nietos, incluso el papel de su marido como regente, Cisneros pudiera servir ahí como bisagra de dos cambios. Él, además de ser arzobispo, era el canciller mayor de Castilla. Tenía también un poder político y concreto. Es decir, los nobles, las cortes, lo reconocían, digamos, como la persona cualificada para elaborar eso. La reina es muy consciente de eso
Y en los momentos de gran crisis, en su muerte, en la muerte del rey Fernando, en el momento en que hay que decidir directamente la sucesión en el príncipe Carlos, en el futuro Carlos I, Carlos V, el emperador, él es quizá la mente más clarividente que fija directamente, dice, no, la ley está antes que el sentimiento. Quizá el príncipe Fernando, su hermano, el que luego lo sucede en el imperio, era a lo que todos llevaban en el corazón, él era el querido, el que se había educado en Castilla, pero, digamos, no era el que se había fijado por la sucesión o por la ley dinástica, incluso por la fuerza constitucional de los testamentos de los reyes, ¿no? El testamento de Fernando también es interesante, ¿no? La verdad es que el panorama, cuando en 1516 está próximo a su fin su vida, es quizá inquietante, y que ya se ha decidido la venida de Carlos, que la venida de Carlos sucede en un momento de inquietud, porque la reina Juana está impedida para el gobierno directo y que tienen que buscar una fórmula constitucional para que el príncipe sea proclamado rey en nombre de su madre y pueda, digamos, empezar un proyecto político nuevo. No les coge de sorpresa, al menos a Cisneros, esa realidad internacional que empezaba a ser la monarquía hispánica ya, ¿no? No les coge de sorpresa, porque es el proyecto precisamente de los Reyes Católicos. La realidad es que es un mundo, el moderno, que a partir de 1517 comienza, que está en crisis y hay muchas cosas interrelacionándose. A él le llega la muerte en noviembre de 1517 en Roa, cuando va camino de reunirse ya con Carlos y con su corte, que ya se van a hacer cargo, ya va a tomar posesión en las cortes, va a jurar para hacerse directamente cargo del reino y de su herencia castellana y aragonesa, ¿no? Impresionante. Lo que pasó y lo bien que lo cuenta, ¿eh? Lo bien que lo cuenta, porque nos estamos enterando. Tenemos otro capítulo merece la pena. De Cisneros, vamos a tratarlo con tiempo. Nos quedan solo muy poquito, 2-3 minutos antes de despedirnos. Un resumen de esta primera etapa. El resumen es la persona, Cisneros como figura histórica, como figura en la política. Reformador en esencia, pero desde que adquiere su primer cargo eclesiástico, incluso yo lo veo en un aspecto familiar, reformador, en su familia está presente ese espíritu, reformador, franciscano. La realidad de la reforma franciscana es algo eminente y evidente en el siglo XV y XVI castellano, y luego en un aspecto el gran iniciador de los proyectos universitarios modernos, de la modernidad en la monarquía. Ya. Bueno, pues vamos a dejar, si le parece, pendiente un aspecto muy importante del que usted es una autoridad, que es el proceso de canonización de Cisneros, que es el motivo de su tesis, con lo cual, queridos amigos, si esto ha sido interesante, no les digo nada lo que nos espera en el próximo programa, porque ahora ya no nos queda tiempo para nada. Bueno, sí, para casi nada, porque en ese casi, en estos segundos del casi, tengo que agradecerle al profesor José Manuel Marchal, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, profesor de Historia. Pues tengo que agradecerle su exposición porque ha sido interesantísima, ha sido muy útil, ha sido brillante, ha sido un gusto escucharle. No se lo pierdan ustedes. Díganselo a sus amigos, díganles, porque ustedes lo están viendo ahora y se pierden. No, porque si ustedes les dicen en la página Eucamami, que es la página, y además, como yo lo digo mal, me suelo equivocar, nuestros equipos ponen el cartel y ya la gente... No hay duda. Ahí está colgado. Y ahí pueden ustedes seguir el programa y verlo cuantas veces quieran. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por colaborar y difundir este programa. Y a cambio, nosotros nos vamos a poner a trabajar para dentro de pocos días ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.